Fue solo por pura casualidad que un día, mientras estaba en la universidad, un compañero llamado Mateo sugirió echar un vistazo a la Deep Web para ver si podíamos encontrar ideas sobre cómo relajarnos. Poco sabía yo que la propia Deep Web se convertiría en mi vía de escape. El anonimato me proporcionó una emoción que nunca antes había sentido. Necesitaba continuar explorando y descubrir hasta dónde podía llegar. Comencé de forma ligera, explorando algunos foros de mensajes que eran bastante comunes. Sin embargo, un comentario en particular captó mi atención. Estaba en una publicación de alguien que decía ser un amante despechado, buscando venganza. Entre los típicos comentarios que sugerían contratar un sicario o servicios para hackear computadoras personales, había uno que destacaba. Decía: puedes probar suerte con cualquiera de estos, pero si realmente quieres vengarte, si de verdad quieres lastimarlos de una forma que sepan que fuiste tú, haz clic aquí. Te estaré esperando. Por pura curiosidad, hice clic en el enlace. La pantalla se oscureció de inmediato, y cuando estaba a punto de cerrar todo, noté un pequeño punto parpadeando en la esquina inferior de la pantalla, apenas visible. Moví el cursor hacia el punto y lo seleccioné. En ese instante apareció un nuevo foro de mensajes en la pantalla. Pero este era diferente. No puedo explicarlo del todo, pero lo supe de inmediato. Esto era real. Empecé a leer algunos de los mensajes publicados. Había ofertas de todo tipo, desde personas que proponían ejecutar a alguien hasta quienes ofrecían sumas absurdas de dinero para adoptar sin pasar por los trámites legales. Durante las siguientes 2 semanas, pasé horas cada noche revisando los mensajes fijados y las publicaciones nuevas. Me sorprendió la cantidad de personas que estaban allí, considerando lo difícil que era llegar a este rincón de la red. Comencé respondiendo a los mensajes con comentarios sarcásticos, probablemente solo para divertirme, pero la sensación de anonimato me dio valor. Empecé a responder a algunos de los mensajes más oscuros. Y entonces lo vi, una publicación de alguien que afirmaba ser un sicario a sueldo en mi área, buscando trabajo. Sin pensarlo, le envié un mensaje. Tenía que saber si era real. Inventé una historia sobre mi vecino, Alberto, diciendo que circulaban rumores sobre él y que quería que estuviera fuera de las calles. El supuesto sicario tardó en responder, pero cuando lo hizo no fue como los demás. En lugar de responder directamente, el bloc de notas de mi computadora se abrió solo. Observé con puro terror cómo comenzaba a escribir automáticamente. De alguna manera, había tomado el control de mi computadora y estaba escribiendo en un programa completamente desconectado. Tal vez lo hacía para demostrar su autenticidad. Fuera cual fuera la razón, ciertamente logró asustarme. Presa del pánico, apagué el monitor y me quedé quieto. El monitor se encendió nuevamente con un simple mensaje en el bloc de notas. ¿Sigues ahí? ¿Todavía quieres que lo elimine? Mi tarifa es de $5,000 por el primero, luego cobro según las circunstancias. Me quedé sin palabras mirando la pantalla. Entonces apareció otro mensaje que me heló la sangre. Puedo estar en la dirección en menos de 1 hora. Estoy a solo unas pocas calles. Aún no le había dado mi dirección. ¿Cómo sabía dónde estaba? Frenéticamente escribí que quería cancelar, que quería encontrar otra manera de lidiar con esto. Pero él ignoró mi súplica con un mensaje breve. Nos vemos pronto. Apagué las luces de mi habitación y me acerqué a la ventana, abriendo ligeramente las cortinas para mirar la calle iluminada por la luna. Apenas podía respirar por el miedo. Después de lo que pareció una eternidad, un Pontiac viejo y oscuro entró lentamente en nuestra calle. Vivimos en un callejón sin salida, lo que significa que cualquier coche que pasara por aquí lo hacía con un propósito. El coche avanzó en silencio y se detuvo frente a la casa de mi vecino, Alberto. Había una luz encendida en la parte trasera del primer piso. Supuse que alguien había bajado a beber algo. Apenas me había dado cuenta de que, durante mi conversación con el sicario, había descrito vagamente la casa de Alberto sin considerar a las otras personas que vivían allí. Sus 2 hijos adolescentes y sus padres, quienes siempre habían sido amables conmigo. El sonido de la puerta del Pontiac abriéndose me sacó de mi confusión. Salió un hombre vestido con un overol verde oscuro, cubierto de lo que parecían manchas de barro. Desde donde estaba, mi corazón se detuvo cuando giró la cabeza hacia mi ventana y sostuvo mi mirada por un momento. Luego comenzó a caminar hacia la casa de los vecinos. Observé,
congelado por el miedo, mientras entraba en la casa. Para ese momento, la luz en la parte trasera se había apagado, seguida por la de las escaleras. Una luz en el segundo piso se encendió, luego otra en el tercer dormitorio, y finalmente la del dormitorio principal. Pude ver siluetas agitándose frenéticamente. La puerta principal se abrió, y uno de los adolescentes salió arrastrándose, empapado en sangre. El hombre lo seguía a unos pasos, claramente disfrutando de su obra. Con un movimiento rápido, el adolescente cayó sin vida. El hombre se quedó de pie y miró en mi dirección de nuevo. Luego sacó un teléfono de su bolsillo. Mi pantalla se encendió de nuevo. Un nuevo mensaje apareció en el bloc de notas. El dinero para la mañana o la próxima visita será para ti. Debería haberme mantenido alejado de la Deep Web. Cuando desperté esta mañana, no tenía la menor idea de que mi vida estaba a punto de transformarse para siempre. Durante los últimos meses, he estado luchando por ganar aunque sea un centavo. Perdí mi empleo durante la pandemia, estoy ahogado en deudas, y mi casero ya me ha dado el ultimátum. Si no logro reunir $200 de renta hoy, nos echará a mí y a mi novia embarazada de esta casa. Hasta ahora hemos sobrevivido a base de dulces y bocadillos de máquinas expendedoras. Sin embargo, ya ni siquiera tengo dinero para eso. Todos nuestros muebles han desaparecido porque los vendí para mantenernos en pie en estos tiempos difíciles. Mi novia, Sofía, necesita cuidados médicos y medicación debido a su estado. Pero yo no puedo hacer nada por ella. Desesperado y lleno de frustración, salí de casa temprano esta mañana. Ahora deambulo por las calles, buscando desesperadamente una forma de conseguir dinero para evitar que terminemos en la calle. Pero el destino parece no querer darme tregua. Estoy agotado y no sé si tengo fiebre, ya que desde anoche me siento terrible. Tras caminar durante 3 horas seguidas sin encontrar un rayo de esperanza, me senté en la acera. Sentí que pronto iba a desmayarme. De repente sonó mi teléfono. Era Sofía. Contesté y escuché su voz temblorosa al otro lado. Andrés, el casero dijo que vendrá a las 7 de la tarde y nos echará de la casa. ¿Dónde estás? Por favor, regresa. Pude notar el dolor contenido en su voz, que parecía al borde de quebrarse, pero no había nada que pudiera hacer para salvar el día. Metí las manos en mis bolsillos y encontré un cigarrillo maltratado y una caja de fósforos. No tengo dinero en mis manos y solo $50 en mi cuenta bancaria. No recuerdo cuándo me desmayé. Probablemente estuve tirado en una esquina de la acera durante horas, como un saco de basura. Cuando desperté, los autos pasaban a mi alrededor y el día ya había desaparecido. Miré rápidamente mi teléfono y vi que ya eran las 6 de la tarde. En poco más de una hora, mi novia embarazada estaría vagando por las calles como una mendiga. ¿Qué clase de hombre soy? El dolor palpitante en mi cabeza me hizo sentir náuseas y vomité ahí mismo, en plena calle. De alguna manera, logré levantarme y busqué agua. Giré hacia un callejón sucio a mi izquierda y encontré una fuente. Bebí todo lo que pude. El agua es ahora mi única opción para calmar el hambre. Mi teléfono seguía sonando. La pantalla mostraba varias llamadas perdidas de Sofía, pero no respondí ni una sola vez. ¿Qué podía decirle? No tengo dinero, ni comida, ni nada que ofrecer. Después de lavarme la cara, mis ojos se posaron en una botella rota tirada en el suelo. Sí, esa parecía ser la única salida. No puedo tolerar más este dolor. Sería un alivio poner fin a mi vida y liberarme de todo esto. Rompí la botella para sacar un trozo de vidrio y me dije a mí mismo, un corte profundo y todo habrá terminado. Me senté en el oscuro callejón y encendí el último cigarrillo que tenía. Su sabor era extraño, pero en mi situación no puedo ser exigente, ¿verdad? Además, me cortaría las muñecas una vez que terminara, así que no importaba. Pero entonces, ¿qué pasaría con Sofía? ¿Cómo sobreviviría en la calle sin mí? ¿Deberíamos terminar juntos con todo esto? No, no podía pensar así. Ella lleva a nuestro hijo, una vida creciendo dentro de ella. Oh Dios, por favor, muéstrame un camino, pensé. Pero sabía que nadie iba a escuchar mi súplica. De repente recordé cómo solía navegar por la Deep Web en mis días de secundaria, mientras fumaba cigarrillos como este. Todavía tengo el navegador Tor en mi teléfono, aunque hace años que no lo usaba. Sin saber realmente qué buscaba, lo abrí
y comencé a explorar como en los viejos tiempos. Después de unos 10 o 15 minutos apareció un anuncio en una esquina. ¿Buscas alivio? Contrata a un sicario por solo $50. No sé qué se apoderó de mí, pero hice clic. Se abrió un sitio web sospechoso que pedía detalles de la víctima y una dirección. Una vez completados los datos y realizado el pago, el sicario te contactaría. Vi una salida. No podía permitir que Sofía sufriera en este mundo cruel después de mi muerte. Ella no tiene a nadie, igual que yo, y no podía acercarme a ella con la idea del suicidio. Mi única opción era contratar a un sicario para que la liberara de este mundo que la estaba destruyendo. Llené los detalles. Escribí la dirección de mi casa. Mis manos temblaban mientras confirmaba el asesinato de la mujer que amo y de nuestro hijo por nacer. Júzgame todo lo que quieras, pero estaba entre la espada y la pared. Tras realizar el pago apareció un mensaje en pantalla. El sicario te contactará en un segundo. Recuerda, una vez finalizado el trato y desconectada esta llamada, no habrá vuelta atrás. ¿Por qué iba a arrepentirme? Ya no nos queda nada. Vivir en humillación y pobreza para siempre no es una opción. A las 6:30 de la tarde recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté. Una voz grave me habló. El trabajo se hará en media hora. ¿Está ella sola en la casa? Tragué saliva y respondí, sí. Una vez que desconectemos no habrá más contacto, este es el trato final. Lágrimas rodaban por mis mejillas mientras intentaba decir sí. Respiré hondo y finalmente respondí, sí, el trato es final. Colgué. Noté que ya eran las 6:30. Sofía probablemente estaba en casa, sentada y esperando que regresara con algo de dinero para salvarnos. Apagué la colilla del cigarrillo en el suelo sucio y recogí el vidrio roto, decidido a despedirme de este mundo. La vida no es igual para todos, y la mía parecía haber llegado a un punto sin retorno. Miré mi teléfono por última vez. Cuando el reloj marque las 7 y suene el timbre de nuestra puerta, Sofía correrá a abrir pensando que finalmente he vuelto a casa. Pobre Sofía. No podrá imaginarse que la muerte la espera al otro lado. Me limpié las lágrimas y llevé el vidrio afilado hacia mis muñecas. Justo entonces mi teléfono volvió a sonar. Pero esta vez no era Sofía, era una llamada de mi banco. Confundido contesté diciendo, hola. Una agente con voz amable respondió, señor Ramírez, nos complace informarle que ha ganado nuestro sorteo mensual. Felicidades, su cuenta será acreditada con el premio dentro de unas horas. ¿Qué? ¿Cuánto es el premio? Srenia, pregunté con incredulidad. $1000. Pronto recibirá la actualización. Gracias por confiar en nosotros, que tenga un buen día. La llamada se desconectó y el vidrio roto cayó de mis manos. He ganado $10,000. Srenia. Finalmente todas nuestras preocupaciones desaparecerían. Me levanté de un salto, incapaz de creerlo. Miré al cielo y grité, los milagros existen. Gracias, Dios, gracias. Pero mi euforia duró poco. Mi corazón se hundió al recordar que eran las 6:45. El sicario ya iba camino a mi casa. Dios mío, susurré con pánico creciente. Comencé a correr como un loco. ¿Qué he hecho? ¿En qué estaba pensando? Me maldije a mí mismo mientras avanzaba por las calles abarrotadas de gente. Tenía que llegar antes que él. Si no lo hacía, todo estaría perdido. Hace apenas un momento no tenía dinero para cuidar de mi familia, y ahora que finalmente lo tenía, la vida de Sofía y nuestro bebé estaba en peligro. Tropecé con varias personas que también corrían apresuradas. Algunos me insultaron, pero no me importó. Tenía que llegar a casa antes de las 7. Debía hacerlo. El sudor empapaba mi rostro. Mi corazón latía tan rápido que lo sentía en mi garganta. Cada segundo que pasaba me acercaba más al desastre. Oh, Sofía, mi amor, no puedo dejar que mueras por mis errores y fracasos. Ya estaba cerca de casa cuando tropecé con una piedra y caí al suelo. Un dolor agudo me recorrió el tobillo, pero ignoré la agonía y traté de levantarme. Fue entonces cuando escuché un fuerte estallido, seguido por un grito que reconocí al instante. Venía de nuestra casa. ¡No! Component placement, grité, con lágrimas brotando de mis ojos. Saqué el teléfono con las manos temblorosas y vi la hora. Eran las 7 en punto. A través de la penumbra, observé a un hombre con capucha salir rápidamente de mi casa y subirse a una furgoneta estacionada. Las palabras del sicario resonaron en mi mente. Una vez hecho el trato, no habrá vuelta atrás. Mi corazón se desplomó. Me quedé paralizado.
incapaz de moverme, con el rostro enterrado entre mis manos. No podía soportar la idea de acercarme a la casa y encontrar el cuerpo sin vida de Sofía tendido en el umbral. Mientras sollozaba en silencio, una voz familiar rompió mi trance. «Andrés, ¿qué haces aquí? Gracias a Dios que has llegado a casa». Levanté la mirada y vi a Sofía de pie frente a mí. Mi corazón dio un vuelco. Me levanté tambaleante, en completo estado de shock. ¿Estás bien? Pero el disparo... Srenia, balbuceé. Ella, confundida, respondió. Estaba empacando nuestras cosas cuando el casero llegó. Estaba molesto y me exigía que saliera de inmediato, así que subí para recoger mis pertenencias. De repente alguien tocó el timbre, y el casero fue a abrir. Escuché un fuerte estruendo, y ahora él está tirado en el porche. No sé qué pasó. Tenemos que llamar al 911. La policía llegó poco después y se llevó el cuerpo del casero. Nos interrogaron, pero no mencioné ni una palabra sobre el sicario. Estaba aliviado de que fuera el casero quien abrió la puerta en lugar de Sofía, pero el miedo seguía presente en mi interior. Ahora sabía lo despiadados que son estos asesinos. No les importa quién sea la víctima. Un pago equivale a una muerte. Sofía y yo vivimos ahora en mejores condiciones. Sin embargo, nunca le he contado lo que hice aquella noche. Todos los días, antes de irme a dormir, intento reunir el valor para confesarle la verdad, pero cada vez que la veo sonreír, sosteniendo a nuestra hija en sus brazos, retrocedo. Este secreto me acompañará hasta el día en que muera. Ir a la biblioteca es el único refugio que tengo del caos que reina en mi hogar. El nuevo compañero sentimental de mi madre es un verdadero incompetente y no pierde oportunidad para criticarme a cada paso. También es algo hostil con ella. No la maltrata físicamente, pero definitivamente no tiene tacto con las palabras que le dice. Ojalá pudiera echarlo de la casa de una patada, pero simplemente no tiene la fortaleza para vivir sin un hombre en su vida. La biblioteca está tranquila esta tarde. El personal ya está acostumbrado a mi presencia, y la conexión gratuita a Internet me permite avanzar en mis tareas escolares mientras navego por la web. Una de las cosas que me encanta de esta biblioteca en nuestra pequeña ciudad es que no cuentan con muchos recursos ni experiencia para implementar una red segura. Esto me da la libertad de acceder a sitios web que probablemente estarían restringidos en lugares más modernos o avanzados tecnológicamente. He descubierto que incluso puedo conectarme a la red utilizando una VPN, un servidor privado que oculta mis actividades y protege mi identidad de cualquier persona curiosa. No es que esté haciendo algo ilegal, pero disfruto explorar la Deep Web. Es un espacio donde prefiero que nadie sepa de mi participación. En este momento estoy usando el buscador Tor para investigar sitios web relacionados con inventos que no se han hecho públicos. La mayoría de estos descubrimientos son cosas que las autoridades probablemente cerrarían o confiscarían si se enteraran, aunque son bastante inofensivos. Por ejemplo, un joven intentando construir un reactor nuclear en su habitación, o alguien obsesionado con crear una máquina del tiempo. Es divertido leerlos. Uno no tiene ni idea de cómo obtener combustible para el reactor, y el otro no quiere aceptar que viajar en el tiempo contradice todas las leyes conocidas de la física. Mientras buscaba experimentos relacionados con viajes en el tiempo, encontré un enlace que parecía fuera de lugar. Era un sitio con apariencia de noticias, lo que no es común en la dark web. Lo que llamó mi atención fue la fecha debajo del enlace. Era para dentro de 3 días. Claramente era un error del sistema. Por curiosidad hice clic y esperé a que se cargara. El sitio resultó ser una especie de versión textual de un portal de noticias común, pero de una fuente desconocida. La mayoría de las historias eran bastante ordinarias y las fechas parecían coincidir con el día de hoy. Sin embargo, la noticia que aparecía en el fragmento del buscador tenía esa fecha de 3 días en el futuro. No era lo único extraño. La noticia hablaba de una mujer que había sido hallada muerta en su apartamento, pero la policía no lo consideraba un asesinato común. Según ellos, parecía que un animal salvaje había entrado al lugar y la había atacado brutalmente. Volví a revisar la historia. Decía que el asesinato había ocurrido la noche anterior, un sábado, pero hoy apenas es miércoles. Pensé que tal vez la noticia se refería a la semana pasada, pero no había escuchado nada sobre un incidente como ese últimamente. En un pueblo tan pequeño como este, algo así no pasaría desapercibido. Leí la historia otra vez,
y llegué a la conclusión de que alguien debía estar haciendo una broma elaborada. Era la única explicación lógica. Pero ¿por qué bromear con algo tan macabro? Algunas personas tienen un sentido del humor bastante enfermo, y esto parecía una de esas situaciones. Miré mi teléfono y vi que me quedaba menos de una hora antes de que la biblioteca cerrara. Necesitaba terminar mi tarea de matemáticas antes de irme a casa. Sabía que sería imposible concentrarme en ello una vez estuviera allí. El domingo por la mañana llegó demasiado pronto. El sonido de mi teléfono vibrando en la mesita de noche me despertó a las 7. No tenía intención de levantarme tan temprano, así que quien fuera que estuviera llamándome estaba a punto de escuchar unas cuantas palabras de mi parte. Miré la pantalla con los ojos entrecerrados y vi que era Fernanda. ¿Por qué me llamaría tan temprano un domingo? «Hola», gruñí al contestar. «Despierta, hombre. ¿Te acuerdas de esa historia que me contaste hace un par de días?» «¿Cuál historia?», pregunté, todavía medio dormido. «La de la mujer que fue asesinada aquí en el pueblo, esa que parecía que un animal salvaje lo había hecho». «Oh, sí», respondí mientras me giraba sobre la cama. «Pues resulta que está muerta, justo como dijiste». El sueño desapareció al instante de mis ojos mientras me sentaba de golpe en la cama. «¿Qué quieres decir con que está muerta? Justo como lo describí. Es una mujer que vive a unas 3 calles de tu casa». «Oh, no. No le habrás contado a nadie lo que te dije, ¿verdad?» «No, tranquilo. ¿Por qué lo preguntas?» «Porque si la policía descubre que sabía de esto antes de que sucediera, podrían sospechar de mí». Escuché la risa de Fernanda al otro lado de la línea. «No la mataste, ¿verdad?» «Dios mío, no. ¿Qué clase de persona crees que soy?» «Solo estoy bromeando. Oye, voy a tener que colgar, necesito buscar un periódico o mirar las noticias». «Está bien, llámame después». Inmediatamente me conecté al sitio web del periódico local. La noticia principal era sobre un asesinato, y aunque no tenía la versión de la dark web frente a mí, estaba bastante seguro de que era la misma historia, palabra por palabra. Hoy es domingo y la biblioteca está cerrada. No tengo otro lugar para conectarme a la dark web, y no puedo arriesgarme a hacerlo desde casa. Lo mejor que puedo hacer es levantarme temprano mañana e ir a la biblioteca en cuanto abran. Tendré alrededor de una hora antes de que tenga que ir a la escuela. Mientras releía la historia, todo me parecía surrealista. ¿Cómo era posible que hubiera leído sobre un asesinato que no ocurriría hasta dentro de 3 días? Un escalofrío recorrió mi espalda, y me dije a mí mismo que tal vez era mejor no buscar respuestas a esa pregunta. El lunes por la mañana llegó más lento de lo que me hubiera gustado, pero ahora estoy sentado en mi lugar habitual, en una esquina oscura de la biblioteca. Esta vez no estoy solo. Fernanda está conmigo sentada en una silla a mi lado, observando cómo accedo a la dark web y navego hacia el sitio de noticias que vi hace unos días. Antes de abrir el enlace, la miré. ¿Estás segura de que quieres ver esto? Sí, probablemente no sea nada. ¿Qué probabilidades hay de que aparezca otra historia sobre algo que sucederá en el futuro? Tenía razón, en parte. Hice clic en el enlace y el mismo sitio de noticias apareció en la pantalla. El tercer titular trataba sobre un asesinato, pero esta vez ya no era un evento futuro ni algo actual. Ahora era una noticia pasada, de hace un par de días, y por eso había descendido en importancia en la página principal. Estaba a punto de hacer clic en el titular para ver si algo había cambiado, pero Fernanda soltó un leve grito, lo que me hizo mirar de nuevo. El titular estaba fechado para la noche del miércoles. Este miércoles, no el anterior. Decía, el asesino serial ataca de nuevo. No quería abrir ese enlace, pero estaba claro que debía hacerlo. Con las manos temblorosas moví el ratón hacia el enlace, pero Fernanda puso su mano sobre la mía. ¿Realmente queremos ver esto?, preguntó. Aparté mi mano del ratón y la miré. No lo sé, Fernanda. El otro día pensé que todo esto era una broma o un engaño, pero ahora obviamente no lo es. ¿Qué crees que está pasando? Sacudí la cabeza completamente perdido. No tengo idea de qué estamos viendo. Tal vez el asesino trabaja para este sitio de noticias, dijo, y está planeando los crímenes antes de publicarlos. Podría ser cierto, pero no creo que seamos los únicos que han leído estas historias. Seguramente hay más personas que las han visto, y alguien ya habría llamado a la policía. Esto es la dark web, Andrew. Algunas de las personas enfermas que rondan por aquí viven para este tipo de cosas. Como yo, no me refería a ti. Lo sé, y tienes razón.
Hay muchas personas aquí que no querría conocer en la vida real. Miró de nuevo la pantalla y asintió con la cabeza. Tenemos que verlo. ¿Estás segura?, pregunté. Sí, aunque me asusta. A mí también, respondí mientras hacía clic en el enlace. La historia se abrió y comenzamos a leer. Relataba el asesinato de un anciano que vivía solo en la parte este de la ciudad. Según la descripción, había sido atacado y asesinado en su hogar. Al igual que el caso anterior, su cuerpo estaba destrozado, como si lo hubiera atacado un animal salvaje. La policía no tenía pistas y ahora la ciudad estaba en pánico, temiendo que un nuevo asesino serial estuviera suelto. Mira aquí, justo debajo del titular, dijo Fernanda. Leí la sección que señalaba. Decía que la noticia había sido vista por más de 100 suscriptores. Eso respondía a mi duda. No éramos los únicos que sabíamos sobre esto. Tenemos que contarle a alguien, dijo ella. ¿A quién? Nadie nos creerá. Pensarán que estamos locos. Te olvidas de la persona más obvia a quien contárselo. Tardé solo un segundo en darme cuenta de a quién se refería. Me sentí algo tonto por no haberlo pensado antes. Fernanda sacó su teléfono del bolso, marcó un número y puso la llamada en altavoz, pero bajó el volumen para que solo nosotros pudiéramos escuchar. Departamento de Policía de Smithville. ¿A dónde puedo dirigir su llamada? Necesito hablar con el detective Castillo. Espere un momento, por favor. Aquí el detective Castillo. Papá, soy Fernanda. Hola, cariño, ¿qué ocurre? Necesito que vengas a la biblioteca. Andrew y yo tenemos algo que debes ver. Supongo que notó la seriedad en su voz, porque todo lo que dijo fue que llegaría enseguida. Tardó solo 10 minutos en llegar, ya que la biblioteca está a solo un par de cuadras de la estación de policía. Creo que incluso caminó. Nos encontró en la parte trasera de la biblioteca, sacó una silla y se sentó frente a nosotros. ¿Qué pasa, chicos?, preguntó. Fernanda señaló la pantalla, y él se inclinó para leer la historia. ¿Esto es algún tipo de broma?, dijo él. Ojalá lo fuera, señor, respondí. ¿Notaron la fecha?, preguntó. Sí, dentro de un par de días, respondí. Sacó su teléfono, tomó una foto de la pantalla y se aseguró de hacer zoom en el nombre de la víctima y la dirección. No sé de qué se trata esto, pero lo voy a averiguar. Parece que alguien está jugando con cosas muy serias. Díselo, Andrew, dijo Fernanda. El detective Castillo miró a su hija y luego a mí. ¿Qué debo saber? Tragué saliva. No por miedo, sino porque él aún parecía pensar que esto era una broma, y no quería que se fuera sin tomarlo en serio. Señor, ¿la mujer que murió la otra noche? Yo leí una historia sobre eso el miércoles pasado. ¿Leíste una historia como esta 3 días antes de que sucediera? Sí, señor. En su momento pensé que era un engaño, hasta que vi las noticias ayer y me di cuenta de que no lo era. Bajé la cabeza, mirando al suelo. Una sensación de culpa me invadió al pensar que si hubiera dicho algo antes, tal vez esa mujer seguiría viva. Podría haberla salvado. Susurré. Sentí la mano del detective Castillo en mi hombro. No hiciste nada malo, Andrew. ¿Cómo podías saber que era real? Pero ahora necesito encontrar la forma de proteger a este hombre y atrapar al bastardo que está detrás de esto. El detective Castillo se puso de pie, se inclinó y le dio un beso en la mejilla a Fernanda. Cuídate, jovencita. Voy a trabajar. Está bien, papá, atrapa a esa persona. Sabes que lo haré. Lo vimos alejarse por uno de los pasillos de la biblioteca hasta que desapareció de nuestra vista. Fernanda miró su teléfono y dijo, odio decir esto, pero tenemos que irnos o llegaremos tarde a la escuela. ¿Escuela? ¿Quién podía pensar en la escuela en este momento? Guardé mi computadora portátil en mi mochila y salimos de la biblioteca. Al bajar las escaleras de la entrada pudimos ver a su padre caminando rápidamente hacia la estación de policía. Fernanda entrelazó su brazo con el mío. Vamos. Él atrapará al asesino, pero nosotros todavía tenemos que ir a la escuela. No recuerdo haber vivido un día de escuela tan interminable como ese, ni tampoco el siguiente. Cuando finalmente llegó el miércoles, el detective Castillo ya estaba preparado. Había llegado temprano a la casa de la víctima y se escondió en una de las habitaciones traseras. Los vehículos de la policía, sin identificación, estaban estacionados a menos de 1 minuto de distancia. Alrededor de las 8 de la noche, el detective escuchó cómo se rompía una ventana en la habitación contigua a donde él estaba.
Esperó en silencio hasta oír a alguien moverse con cuidado, saliendo de la habitación y avanzando por el pasillo. La persona caminaba lo más silenciosamente posible, pero cuando pasó junto a su escondite el detective salió, apuntándole con su arma a la parte trasera de la cabeza. «Se acabó», dijo con firmeza. «No pierdas el tiempo buscando al anciano, él no está aquí desde hace horas». El intruso iba completamente equipado para llevar a cabo lo que tenía planeado. Llevaba una mochila llena de cuchillos y machetes, y vestía de negro de pies a cabeza, incluido un clásico pasamontañas. Sin embargo, al sentir el frío del arma contra su cabeza, comenzó a reír. «¿De verdad crees que esto ha terminado?», dijo con voz burlona. «Apenas está comenzando». El detective llamó al equipo de refuerzo, y en menos de un minuto el hombre estaba en el suelo, esposado y listo para ser trasladado. Cuando le quitaron el pasamontañas, vieron que era un criminal conocido por causar pequeños disturbios, pero nunca había hecho nada cercano a un asesinato. A pesar de estar inmovilizado, no dejó de reír en ningún momento, desde que lo esposaron hasta que lo metieron en la patrulla. ¿Dónde estaba yo mientras todo esto ocurría? Ahora mismo estoy sentado en la biblioteca mirando fijamente la pantalla de la computadora. Quiero ver si la historia cambia o desaparece por completo. Fernanda está en casa, rezando como suele hacer, pidiendo por la seguridad de su papá. Sin embargo, esta noche parece dedicarle más tiempo y fervor que de costumbre, como si intuyera que algo podría salir mal. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de su padre. «Atrapamos al tipo». Todo terminó. Respiré aliviado, me recosté en la silla y me froté los ojos. Gracias a Dios. Pero mientras estaba sentado con los ojos cerrados, un sonido en mi laptop me sobresaltó. Al abrirlos, vi una caja de texto en el centro de la pantalla. El mensaje decía: «¿De verdad crees que sería tan fácil atraparme? Deberías haberte quedado sentado, observando como todos los demás. Pero decidiste hacer más que mirar. Bueno, observa esto». Antes de que pudiera reaccionar, las palabras en la pantalla comenzaron a cambiar. Cada frase, cada oración, cada detalle de la historia anterior se reescribía en tiempo real. Ya no tenía nada que ver con el anciano ni con su asesinato. Cuando finalmente el texto dejó de transformarse, lo que apareció en la pantalla me dejó horrorizado. Rápidamente tomé mi teléfono y marqué el número del detective Castillo. Cada tono de llamada se sentía eterno, como si el tiempo estuviera ralentizado. Finalmente respondió: «Hola Andrew, gracias por ayudarnos». «Señor, la historia cambió». «¿Qué dice ahora?». Tragué saliva sintiendo un nudo en la garganta. «Es sobre Fernanda». Mi voz se quebró al decir su nombre. El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor, como si el mundo entero se hubiera detenido. «¿Qué dices, Andrew?», preguntó finalmente, con un tono grave cargado de preocupación. «¿Qué es lo que dice?». Intenté articular las palabras, pero era como si mi mente no pudiera procesar lo que veía. Volví a mirar la pantalla. Las palabras escritas en un frío contraste de negro sobre blanco describían con detalles escalofriantes algo que aún no había ocurrido, pero que yo sabía que sucedería. Joven mujer encontrada brutalmente asesinada en su hogar. Sospechas apuntan a un asesino serial. La fecha era para mañana. «Detective», dije con la voz quebrada. «La historia cambió. Ahora es sobre Fernanda. Dice que va a morir mañana». Un silencio mortal llenó el aire. Podía escuchar los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos, marcando el paso de un miedo que me aplastaba. Todo en mí gritaba que no podía ser cierto, pero allí estaba, escrito frente a mis ojos, como una sentencia que no podía evitarse. «Andrew», dijo el detective más calmado de lo que esperaba, «necesito que me digas exactamente lo que dice. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está Fernanda?» «Está en casa», respondí rápidamente. «Está rezando por usted como siempre lo hace». Podía escuchar su respiración acelerada al otro lado de la línea. Castillo no era un hombre que se asustara fácilmente, pero sabía que esta situación lo había afectado profundamente. «Voy a buscarla ahora mismo», dijo con urgencia. «Quédate en la biblioteca, Andrew. No vayas a ninguna parte. Voy a enviar una patrulla a tu ubicación también, por si acaso». Asentí, aunque sabía que él no podía verme, y colgué el teléfono. Mi mente giraba en un torbellino de confusión y miedo. ¿Cómo podía la historia haber cambiado de esa manera? ¿Cómo sabía alguien en la dark web lo que iba a suceder?
Y lo peor, ¿por qué estaban jugando con nosotros? Me sentía atrapado en el centro de un retorcido juego del que no sabía cómo escapar. Las palabras en la pantalla seguían ahí, amenazantes, como una sentencia ineludible. No podía dejar de pensar en Fernanda, en lo aterrada que estaría si supiera lo que yo estaba leyendo. Intenté mantener la calma, pero la ansiedad me golpeaba con fuerza, como una ola imparable. Miré mi reloj. Eran las 8 de la noche. Si la historia era precisa, entonces solo teníamos unas pocas horas antes de que todo se desmoronara. Decidí que no podía quedarme sentado sin hacer nada. Tenía que actuar. Me levanté de la silla, guardé mi laptop apresuradamente en la mochila y salí corriendo de la biblioteca. Sabía que el detective Castillo me había pedido que me quedara, pero no podía soportar la idea de que algo le pasara a Fernanda mientras yo estaba a salvo detrás de esas paredes. Si todo esto era real, necesitaba estar allí con ella, hacer lo que fuera necesario para protegerla. El viento frío de la noche golpeaba mi rostro mientras corría por las calles desiertas. Apenas unas pocas personas caminaban por las aceras, completamente ajenas a la pesadilla que se desarrollaba en mi mente. Mi respiración era agitada, y cada paso que daba parecía una carrera contra el tiempo. Cuando finalmente llegué a la casa de Fernanda, vi el auto del detective estacionado afuera. Las luces del interior estaban encendidas y por un momento sentí un alivio pasajero al pensar que todo estaba bajo control. Llamé a la puerta con fuerza, casi desesperado. La puerta se abrió y el detective Castillo apareció mirándome con sorpresa. «Andrew, te dije que te quedaras en la biblioteca», dijo. No había enojo en su voz, solo preocupación. «No podía quedarme», respondí tratando de recuperar el aliento. Tenía que asegurarme de que ella estuviera bien. El detective asintió entendiendo. Me dejó entrar y allí encontré a Fernanda sentada en el sofá, con una Biblia en las manos. Me miró con ojos llenos de preocupación, sin saber lo que yo sabía. «¿Qué está pasando, Andrew?», preguntó. No quería asustarla más de lo necesario, pero tenía que ser honesto. «La historia cambió, Fernanda. Ahora te menciona a ti». Su rostro palideció al instante. Podía ver cómo su mente intentaba procesar lo que eso significaba. Pero antes de que pudiera responder, un sonido fuerte rompió el silencio de la casa. El vidrio de una ventana trasera se hizo añicos, y una ráfaga de aire helado invadió la sala. El detective desenfundó su arma de inmediato, poniéndose en alerta. «Quédense aquí», ordenó mientras se dirigía rápidamente hacia el ruido. Fernanda y yo nos quedamos inmóviles, congelados por el miedo. Nos miramos, conscientes de que lo que estaba ocurriendo no era una coincidencia. Estábamos atrapados en el juego de alguien más, y esa persona había decidido que Fernanda sería su próxima víctima. Los segundos parecían horas. Podía escuchar los pasos del detective moviéndose rápidamente por la casa, y luego... silencio. Un silencio aterrador. Fernanda me tomó la mano, su piel estaba fría como el hielo. «¿Qué hacemos ahora?», susurró, su voz temblando de miedo. Antes de que pudiera responder, la puerta trasera se abrió con un chirrido, y una sombra apareció en el umbral. No era el detective. Era él. El hombre había venido por Fernanda. Instintivamente me paré frente a ella, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. El intruso avanzó lentamente, su rostro oculto bajo una capucha oscura. En una mano sostenía un cuchillo grande, y en su rostro había una sonrisa que exudaba pura maldad. «Es hora», dijo con voz fría y calculada. El miedo me invadió, pero junto a él, una determinación feroz. No iba a dejar que le hiciera daño. No importaba lo que dijera esa historia. Yo iba a cambiar el final. «No dejaré que la toques», dije, con la voz temblorosa pero firme. El hombre se rió suavemente, avanzando otro paso. «Ya has hecho tu elección», murmuró. «Ahora mira cómo se cumple». En ese momento un disparo resonó en la casa. El hombre cayó al suelo con un golpe seco, dejando un rastro de sangre en la entrada. Detrás de él, el detective Castillo sostenía su arma, respirando con dificultad, su mirada llena de furia y protección. Fernanda soltó un grito y corrió hacia su padre, abrazándolo con fuerza. Él la sostuvo mientras mantenía los ojos clavados en el cuerpo del intruso. Una oleada de alivio me golpeó con fuerza, dejándome sin aliento. Habíamos sobrevivido. Habíamos roto el ciclo. Pero entonces, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas.
y lo que vi en la pantalla me dejó paralizado. ¿Creías que esto había terminado? Apenas está comenzando. El mensaje resonaba en mi mente como una amenaza, una advertencia que penetraba hasta lo más profundo de mí. El detective Castillo, con Fernanda todavía aferrada a su brazo, se giró hacia mí al notar mi expresión. «¿Qué pasa, Andrew?», preguntó, su voz cargada de preocupación. Sin decir una palabra le mostré el teléfono. Él lo tomó y leyó el mensaje frunciendo el ceño con gravedad. «Sea lo que sea esto», murmuró, «no ha terminado». En ese momento todos supimos que no estábamos enfrentando a un simple asesino. Había algo más grande, más oscuro, acechándonos. Algo que apenas comenzábamos a comprender. Josefina, que había recuperado algo de compostura, miró a su padre y luego a mí. Sus ojos todavía reflejaban miedo, pero ahora también brillaban con una chispa de determinación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con voz baja pero firme. El detective Castillo observó el cuerpo del hombre en el suelo, luego la ventana rota, y finalmente nos miró a nosotros. Su expresión mostraba que estaba procesando rápidamente la situación, evaluando opciones y buscando la mejor forma de protegernos. «Lo primero es asegurar esta casa», dijo finalmente. «Pero no podemos quedarnos aquí, no es seguro. Tenemos que salir ahora mismo». Asentimos sin dudarlo. Mientras Josefina y yo recogíamos lo que pudimos en cuestión de minutos, el detective hizo una llamada rápida solicitando una unidad para asegurar la escena. Salimos de la casa en silencio, nuestros pasos resonando en la tranquilidad inquietante de la noche. Sabíamos que el peligro no se había desvanecido, simplemente se había ocultado nuevamente, esperando el momento adecuado para atacar. Nos subimos al coche del detective, y durante todo el trayecto hacia la estación de policía, una sensación extraña me acompañó. Era como si algo estuviera observándonos, como si incluso el aire mismo conspirara en nuestra contra. Cada vez que miraba por la ventana, tenía la inquietante impresión de que la ciudad sabía más de lo que podíamos entender. Cuando llegamos a la estación, el personal nos recibió con preocupación. El detective explicó lo sucedido, omitiendo cualquier mención de la dark web y del mensaje que había recibido. No era algo fácil de explicar, y menos en esas circunstancias. Nos escoltaron a una sala de espera, donde Josefina y yo nos sentamos con su padre, quien se mantuvo atento, vigilante. El silencio en la sala era denso, y la oscuridad de la noche al otro lado de las ventanas parecía más pesada de lo habitual, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando pacientemente. «No podemos quedarnos quietos», dije finalmente, rompiendo el silencio opresivo. «Si esto es más grande que un simple asesino, si lo que dice el mensaje es cierto, entonces no hemos terminado. Necesitamos respuestas». Josefina asintió, su mirada fija en la mía, llena de determinación. El detective Castillo permaneció pensativo por unos momentos antes de asentir lentamente. «Tienes razón. Si esto realmente es más profundo de lo que parece, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que venga por nosotros otra vez. Tendremos que salir a buscarlo nosotros». La pregunta que flotaba en el aire era evidente. ¿Qué era lo que estábamos enfrentando realmente? El tiempo parecía avanzar de manera extraña, estirándose en la quietud de la estación. Afuera, la ciudad seguía respirando, moviéndose lentamente, pero todos sabíamos que algo oscuro operaba en las sombras. Algo que superaba la idea de un asesino común. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Mi mano temblorosa lo sacó del bolsillo y lo miré. Esta vez no era un mensaje largo, solo 2 palabras. «Hasta pronto». Le mostré el mensaje al detective. Su rostro se endureció de inmediato. «Esto no ha terminado», murmuró, «y quizá nunca terminaría del todo». Pero ahora sabíamos algo con certeza. Estábamos en el centro de un juego macabro, un juego en el que no éramos más que piezas, y alguien o algo estaba moviendo los hilos, pero no podíamos escapar solo sobreviviendo. Había una fuerza detrás de todo esto, algo o alguien que no descansaría hasta que todo estuviera bajo su control. Nos miramos en silencio, conscientes de lo que nos esperaba. Ya no podíamos quedarnos esperando ni esconder la verdad. Josefina, su padre y yo habíamos sido arrastrados a algo mucho más grande de lo que jamás hubiéramos imaginado. No había otra opción. Tendríamos que enfrentarlo. No sabíamos cuándo ni cómo vendría la próxima jugada de esa sombra invisible,
pero estábamos decididos a no ser víctimas pasivas. No otra vez. En la quietud de la sala de espera, con las luces parpadeando levemente y los sonidos lejanos de la estación resonando en el aire, algo dentro de nosotros había cambiado. El miedo seguía allí, pero también había nacido una nueva determinación. No íbamos a ser simples peones en este juego. Quienquiera que estuviera detrás de esto lo enfrentaríamos. Y cuando llegara el momento, cuando esa sombra volviera a hacer su jugada, nos encontraría preparados. Sabíamos que el verdadero enfrentamiento apenas estaba por comenzar. Siempre he detestado ir al parque. No es porque no me agrade la naturaleza ni nada por el estilo, sino porque no puedo soportar ver a las personas jugando con sus mascotas. Simplemente me provoca náuseas. Sé que probablemente te estés preguntando por qué alguien detestaría ver a adorables perros y gatos, pero después de escuchar esta experiencia macabra, tú también dejarás de ver a los animales de la misma forma. Me llamo Claudia, y esta terrible experiencia ocurrió hace 6 años. En ese entonces tenía 21 años y acababa de terminar la universidad. Era un jueves, y fui al supermercado frente a mi apartamento a comprar algunos alimentos. Apenas tenía dinero, así que compré muy pocas cosas. Cuando llegué al mostrador, el cajero, Carlos, me miró fijamente. No éramos amigos, pero nos conocíamos porque vivía cerca. Al dejar las pocas cosas que había comprado, me observó y dijo: «No quiero entrometerme, Claudia, pero parece que estás corta de dinero». No respondí porque me daba mucha vergüenza. Entonces él me miró con ojos amables y dijo: «No tienes por qué sentirte mal, Claudia. Si te interesa, podría tener un trabajo para ti». Escuchar la oferta despertó mi interés, así que le pregunté qué tendría que hacer y cuánto pagaban. Carlos respondió: «Podemos hablar sobre lo que tendrás que hacer más tarde. En cuanto al pago». Acto seguido sacó un fajo de billetes y me entregó 20,000 pesos. Me quedé perpleja, ya que hacía mucho que no veía tanto dinero. Entonces continuó: «Piensa en esto como un adelanto, pero recuerda, con un pago como este, el trabajo es bastante especial». Después me pidió mi número para darme más detalles. Pasó una semana antes de que supiera algo de Carlos. Para ese momento, ya había gastado 7,000 de los 20,000 pesos. Así que sabía que tenía que aceptar el trabajo, aunque asumí que sería algo sencillo como limpiar el supermercado. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, recibí un mensaje de Carlos que decía: «¿Lista para saber de qué se trata el trabajo?». Recuerdo que respondí: «Es bastante tarde, pero claro». Fue entonces cuando me dijo que descargara algo llamado Tor Browser. Estaba confundida, pero seguí sus instrucciones. Después de instalarlo, me envió un enlace y me escribió: «No sé si has oído hablar de la Deep Web, Claudia, pero este es un enlace que te llevará allí». Continuó: «Este enlace te llevará a un sitio web donde podrás ver videos de mujeres comiendo. Piénsalo como ASMR, pero con un toque más serio». Finalmente me envió un último mensaje: «Esto es solo para prepararte para lo que tendrás que hacer. Y recuerda, tanto dinero no viene fácil, empiezas la próxima semana». Con eso se desconectó. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Estaba actuando de una manera muy extraña. Cuando hice clic en el enlace, lo entendí todo. El enlace me llevó a un sitio llamado Todo Natural. Lo primero que vi fue un eslogan que decía: «Bienvenido, verdadero comensal». Para ver el contenido me pidieron que pagara $100, lo cual hice. Cuando la página finalmente se cargó, mostró videos de mujeres comiendo animales crudos. El primer video mostraba a un hombre corpulento sosteniendo una jaula llena de gatitos. Podía oír a los animales gimiendo de miedo. Una mujer se sentó en una silla, con una enferma sonrisa en su rostro. Su dentadura podrida estaba manchada de sangre, y parecía estar muy enferma. Su piel estaba pálida y febril. El hombre tomó uno de los gatitos y, con sus enormes manos, lo destrozó. Todo ocurrió tan rápido que no se escuchó un solo chillido. Luego lanzó el pequeño cadáver a la mujer, quien comenzó a devorarlo crudo. La escena era como de otro mundo. Mientras masticaba, podía ver los pequeños órganos del gatito saliendo de su boca cubierta de sangre. No pasó mucho tiempo antes de que no quedara nada. Vomité inmediatamente. El ruido llamó la atención de mi vecino, quien tocó a mi puerta preguntando: «Claudia, ¿estás bien?». No quería que supiera lo que había pasado, así que respondí rápidamente: «Estoy bien, solo pensé que vi algo. Esa noche no pude dormir».
Finalmente entendí por qué Carlos no me había explicado el trabajo antes de pagarme. Más de 15 millones de personas pagaban para ver esos horribles videos. Sabía que había cometido un error. No podía devolver el dinero, pero tampoco podía hacer ese trabajo. Al día siguiente, decidí evitar a Carlos y al supermercado. Después de una semana pensé que había escapado, pero esa noche, mientras caminaba hacia mi apartamento, 2 hombres corpulentos me atacaron. Lo último que recuerdo es que me pusieron un pañuelo blanco en la nariz. Me desperté frente a una cámara rodeada de luces brillantes que me cegaban. Un hombre enorme entró, y al verlo, supe que era el mismo hombre de los horribles videos. Poco después entró Carlos con una sonrisa enfermiza y dijo: «¿Por qué evitas mis llamadas, Claudia?» «No fue mi intención, no puedo hacer esto». Mi voz tembló mientras intentaba mantener la calma. «¿Entonces tienes mi dinero?», preguntó él con frialdad. El miedo me invadió, ya había gastado la mitad. Sin pensar dije lo primero que se me ocurrió. «No, pero te lo devolveré, lo prometo. Por favor, solo déjame ir». «Me temo que no podemos hacer eso». Su tono se endureció. «Entonces, ¿qué vas a hacerme? No quiero comer las entrañas de los animales, es repugnante», grité desesperada. «¿Repugnante?», vociferó antes de darme una fuerte bofetada en la cara. «Somos verdaderos comensales. Como los leones, comemos de la manera correcta, directamente de la naturaleza. No dejamos que nuestras comidas se contaminen con el calor. Lo mantenemos todo natural». Cuando terminó de hablar, pregunté con voz entrecortada: «¿Entonces ustedes son caníbales?». Fue entonces cuando me golpeó nuevamente y exclamó: «No nos compares con caníbales, estúpida. Yo y los 15 millones de personas que ven estos videos somos mucho más que eso. Estamos iluminados. Somos verdaderos comensales». Guardé silencio, aterrorizada de que volviera a golpearme. Luego hizo un gesto al hombre corpulento que estaba de pie en la esquina de la habitación. «Iván, es hora de comenzar». El hombre enorme levantó una jaula y supe que esos serían mis últimos momentos de cordura esa noche. Desde el interior de la jaula se escuchaban chillidos desesperados. Cuando la acercaron vi que era una enorme rata de alcantarilla. El animal luchaba, pero era inútil. El hombre lo desgarró con sus manos. No tardó mucho en romperla en 2. Se acercó con el cadáver y, aunque intenté correr, me di cuenta de que estaba atada. Finalmente, llegó hasta mí e intentó forzar el cadáver en mi garganta. Grité y me resistí con todas mis fuerzas, lo que provocó que me golpeara nuevamente. Mi visión comenzó a nublarse mientras me abrían la boca a la fuerza y me obligaban a tragar el cadáver peludo. No hay palabras para describir lo que sentí. Era como si estuviera saboreando el mismísimo infierno, mientras pequeños órganos rodaban por mi garganta. Comencé a vomitar profusamente, pero eso no los detuvo. Simplemente continuaron. Tomó 30 horrendos minutos para que terminaran, y cuando lo hicieron, simplemente me quedé allí, inmóvil, en completo silencio. Había perdido toda voluntad de luchar. Me desataron y me llevaron a una pequeña habitación donde me dejaron encerrada. Vomité durante toda la noche, y allí permanecí, cubierta de mi propio vómito. Cada noche, durante la siguiente semana, me llevaban a comer otro animal. Desde perezosos hasta cachorros y pequeños pájaros, cada experiencia era más espantosa que la anterior. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme enferma. Fue un viernes, o al menos eso creía, cuando empecé a escuchar ruidos fuertes afuera seguidos de gritos. «¡Es la policía!». La esperanza llenó mi corazón. Estaba a punto de gritar «¡Estoy aquí!», cuando comencé a convulsionar. Lo último que recuerdo fue estar rodeada de policías mientras perdía el conocimiento. Cuando desperté estaba en el hospital. A mi lado estaban mi madre, un doctor y mi vecino, todos de pie alrededor de la cama. El doctor me explicó lo afortunada que había sido, ya que encontraron bacterias extremadamente dañinas como salmonela y listeria en mi sistema, ambas provenientes de carne cruda. Le pregunté a mi madre cómo la policía me había encontrado, y ella respondió que mi vecino, el señor Mateo, había notado mi ausencia y alertado a las autoridades. Gracias a eso pudieron rastrear mi teléfono. Le agradecí a Mateo por salvarme la vida. Más tarde, unos policías entraron a la habitación y me hicieron preguntas. Les conté todo lo que sabía. Me dijeron que había tenido suerte, ya que encontraron a más de 70 mujeres en el almacén,
y la mitad de ellas estaban muertas. El caso seguía en curso, pero supe en ese momento que no había mucho que pudieran hacer. Más de 15 millones de personas eran verdaderos comensales, y nadie podía cambiar eso. Han pasado 6 años desde aquel incidente. Me mudé de nuevo con mi madre, pero a pesar de la terapia, nada ha podido borrar el trauma. Apenas puedo comer y lo hago solo cuando es absolutamente necesario. Tampoco puedo ver a los animales de la misma manera. Mientras otros ven belleza y ternura en los perros y gatos, todo lo que yo veo son sus entrañas. Esto me ocurrió el pasado lunes cuando regresé de la escuela. Soy una persona introvertida, sin vida social ni amistades. Como siempre, al volver a casa, preparé algunos bocadillos ligeros y me puse a ver anime. Estaba tan absorto que no noté cuándo cayó la noche. Llegó un momento en el que estaba bastante aburrido de mirar, así que decidí probar algo diferente por primera vez. Todos en mi clase hablaban de explorar videos en la Deep Web, así que pensé, ¿por qué no? No tenía idea de cómo acceder a ella, por lo que busqué información en Google. Descubrí que los navegadores habituales no podían abrir los sitios de la Deep Web. Necesitaba descargar un navegador especial que fuera invisible para los motores de búsqueda y garantizara el anonimato de sus usuarios. Además, algunos sitios recomendaban usar una VPN para ocultar mi dirección IP, lo que me pareció una medida prudente. Seguí las instrucciones, instalé el navegador recomendado y comencé a navegar de manera aleatoria. Encontré personas que publicaban videos con títulos y descripciones extremadamente inquietantes. También di con foros como uno llamado El Foro del Caníbal, donde los usuarios hablaban sobre comer personas o ser devorados por otros. Había incluso conversaciones en tiempo real, con mensajes como: necesito a alguien que pruebe mi carne fresca, soy jugoso y tierno. En otro sitio encontré una página dedicada a una mujer que no superaba el hecho de que sus bebés habían nacido muertos. Estaba llena de imágenes perturbadoras de fetos vestidos y colocados en cunas como si estuvieran vivos. Mi curiosidad aumentó y seguí explorando. Las imágenes y videos se volvían cada vez más impactantes. Entonces me topé con contenido de pornografía infantil, violaciones y torturas. Todo esto estaba por toda la Deep Web. Lo más espeluznante eran las cámaras en vivo. Quería detenerme, pero algo me empujó a seguir. Había salas de chat con títulos perturbadores como Acecho nocturno, Depósito de cadáveres y Gore en vivo. No podía creer que fueran reales, así que hice clic en una. La transmisión en vivo mostraba una habitación oscura. En el centro, un hombre estaba atado a una silla, con una mesa a su lado llena de herramientas, martillos, cuchillos y hachas. De repente apareció alguien con una máscara que recordaba a las usadas por los doctores de la peste negra, con un pico largo parecido al de un cuervo. Llevaba un cuchillo manchado de sangre. Fue entonces cuando noté que el hombre atado estaba herido, con cortes profundos en sus muñecas. La sangre goteaba en pequeños charcos. ¿Debería terminar con él? Swing, dijo el hombre enmascarado con una voz distorsionada, probablemente usando un modulador. Miré los comentarios que pedían actos brutales. Dispárale en la cabeza. Échalo en agua hirviendo. La mayoría quería que usara el hacha. El hombre enmascarado levantó el hacha y la dejó caer sobre la cabeza del prisionero. La sangre salpicó, y aunque parecía muerto, el agresor siguió golpeándolo una y otra vez. Los gritos de agonía y el sonido de carne siendo despedazada llenaban la habitación. Estaba paralizado, incapaz de moverme. Cerré la transmisión y quise salir, pero la pestaña no se cerraba. En cambio, me redirigió a una página con filas de videos perturbadores. Al final vi una cara conocida. Era el hombre asesinado. En la última fila de videos, la primera imagen era yo mirando a mi webcam, con la misma ropa que llevaba puesta. Me congelé de miedo. Cerré la laptop, pero apareció un mensaje. Te vemos. Desde entonces he tenido miedo constante. Mis noches están llenas de pesadillas. No he vuelto a la Deep Web y jamás subestimaré los horrores que contiene.